Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, mi querido Hugo. Bueno, pues hay temas mundiales, nacionales, estatales y municipales. ¿Cómo? Así ¿Tantos? que, si tú me lo permites, entramos al tema. Bueno, pues tenemos un nuevo papa. Me parece que es una bocanada de oxígeno para la humanidad. Creo que los últimos años hemos tenido malas noticias, hemos visto arribar al poder a gente descalificada, hemos visto conflictos bélicos, la situación económica un poco trastornada, hemos visto también que organizaciones internacionales se tambalean en sus tareas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Europea. La democracia está erosionada. Entonces entra el jerarca, el más importante personaje de la Iglesia Católica, y me recuerda, Hugo, una reunión en la cumbre en donde estaba Roosevelt, estaba Churchill, y Stalin preguntó cuántas divisiones tiene el Papa, aludiendo a que no tenía una fuerza bélica. Y efectivamente la fuerza del Papa es espiritual. Yo creo que el papel que Juan Pablo II jugó viniendo de Polonia para que se diera al final de cuentas lo que es el desmoronamiento de aquel imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que inicia en Polonia, que inicia con el sindicato Solidaridad en Gdansk. La influencia de Juan Pablo II fue definitiva en la defensa de los principios cristianos. Entonces, la fuerza que significa el representar a 1.400 millones, y en este caso, Hugo, algo que me pareció excelente, porque también está confirmando que las reuniones de gente talentosa toma decisiones acertadas. O sea, este criterio de que te vayas a una consulta, por ejemplo, yo creo que alguien hubiera sugerido que se hiciera una campaña en 1.400 millones de creyentes a ver quién se elegía papa. Me parece que me parece que la sabiduría de la Iglesia, que tiene 2 milenios, y con estos 133 cardenales que tomaron una decisión, ha demostrado una vez más que son asertivos. O sea, el hecho de designar a un hombre con estas características, de ser estadounidense, de su experiencia como misionero en Perú, de pertenecer a los sanagüstinos, que corresponde a una corriente muy importante en el pensamiento de San Agustín, en la cual militó Martín Lutero, y de que tiene muy claros sus principios y de que va a ser una fuerza muy importante para oponerse a quien presumía de ser el primer hombre poderoso del mundo, que es Donald Trump, porque todos coinciden en que la política del Papa, además de darle continuidad a las tesis fundamentales del Papa Francisco, pues está uno que a mí me entusiasma mucho, la política de migración, que debe estar impregnada de un gran humanismo, de una gran solidaridad. Es, al final de cuentas, la historia del buen samaritano, que está rescatando a alguien desconocido. Él mismo, el Papa León XIV, pues es un inmigrante. Y por otra parte, el nombre que adopta, porque esta sabiduría también de la Iglesia de que el Papa adopte un nombre ya está emitiendo un mensaje. La encíclica Rerum Novarum de León XIII es uno de los grandes documentos de la Iglesia Católica, o sea, casi equiparable a la Biblia y a muchos de sus documentos. Ahí está el concepto de la dignidad de la persona humana, de la subsidiariedad, de la solidaridad. La Iglesia se estaba rezagando en torno al avance que tenían los grupos socialistas, la Internacional Comunista, estaba la Comuna de Francia, y viene esa encíclica
que renovar una cosa nueva. Entonces, el haber adoptado este nombre me parece que es un mensaje que, claro, en la iglesia recordemos que, por ejemplo, el nombre del Juan, que van 23, pues evoca Juan el evangelista, Juan el apóstol, que era el consentido, era el más cercano a Cristo, el discípulo más amado. O Gregorio, que implica también talento, Benedicto, que es bondad. Entonces, todos ellos, Pío, que es negociación, que es fidelidad. Entonces, evoca una serie de principios. Francisco, que nadie se había atrevido a adoptarlo, porque pues es un mensaje de la fraternidad de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, la política migratoria, la preocupación por el medio ambiente y el acercamiento a los pobres. Yo creo que estas tres tesis van a ser las fundamentales del Papa, con su gran influencia, con su gran ascendencia. Me llamó la atención una expresión de Claudia Sheinbaum de decir que ratifico, dijo literalmente, nuestra convergencia humanista a favor de la paz y prosperidad del mundo. O sea, la identificación de Claudia Sheinbaum con el Papa se da por su convergencia humanista. Me parece que el humanismo hemos abusado de su uso, lo hizo también su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero ¿es humanista Claudia Sheinbaum? Yo tendré mis dudas. Me atrevo a afirmar que si Claudia Sheinbaum es humanista, pues yo soy astronauta, porque ¿cuál es la característica y la virtud esencial del humanismo? El trato de respeto, de decencia, de no humillar, de compasión, de comprensión. ¿No lo ve usted en la presidencia? No lo veo. No lo veo, lo confirmó en la mañanera, la forma en que descalifica, la forma en que agrede. No lo veo en cuanto a su cultura, porque también cuando se dice que alguien es humanista es porque tiene cierta especialidad en la cultura renacentista y en la cultura grecolatina. Yo estos rasgos no se los he visto. Pero por otra parte, algo muy importante, Hugo, el humanista sabe lo que quiere y quiere lo que sabe. Entonces tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Yo hasta la fecha no encuentro todavía la función, la finalidad principal del gobierno de Claudia Sheinbaum, y creo que no se va a definir en tanto siga subordinado a la lealtad, entre comillas, hacia Andrés Manuel López Obrador. Pero por otra parte, el humanista, si percibe un error, lo corrige. Y este empecinamiento, este capricho de llevar al 1 de junio la reforma al Poder Judicial, me parece de una inmensa gravedad. O sea, hoy hay una entrevista muy buena, para mí, de una gran abogada, como también lo es Norma Lucía Piña, Yanino Otálora, que es ministra del Tribunal Electoral, en donde habla de lo que se hizo en todo el proceso. Es un proceso viciado, por donde se le vea, va a destruir la carrera del Poder Judicial. O sea, de ahí va a salir una serie de conflictos que yo estoy convencido que el riesgo mayor para México no es la dictadura, es la anarquía. Y la anarquía es peor, el desorden, la falta de autoridad, la incertidumbre, el miedo. Entonces yo no veo rasgos humanistas en Claudia Sheinbaum. Y por otra parte también el usar adecuadamente los recursos económicos. Insisto en algo, Hugo, que aquí hemos vivido, que yo he dicho ya en otras ocasiones. Vi una cifra que la verdad me llenó de tristeza. Del 20 al 24 se perdieron 38 mil millones de dólares en Pemex. Si esa cantidad se hubiera invertido en educación, se hubiera doblado el presupuesto. ¿Qué es más importante? Meterle dinero a una empresa que pierde, en donde hay corrupción, en donde no hay transparencia. ¿Es un servicio público? ¿Producir gasolina es un servicio público? El servicio público es universal, todos tenemos vehículos. Entonces, si se hubiera invertido en educación, como por ejemplo, si tanto amor tiene Andrés Manuel por Tabasco, el gasto en la refinería de Dos Bocas se hubiera invertido en todo el estado,
en materia de electricidad, en materia de agua potable, en materia de drenaje. Ahí está Dos Bocas, que aún no funciona y que creo yo que será un pésimo negocio, como se está demostrando en las 6 refinerías que ya opera Pemex. Entonces, ahí tienes otro dato que me parece importante: el uso de los recursos es donde más beneficie al ser humano y el respeto de sus derechos. Y aquí, por último, pues brinco a lo estatal, mi querido Hugo, y aquí me voy a permitir, con esa generosidad que has acumulado en los días de vacaciones que tuviste, para remitirme a una experiencia personal. Yo no quería venirme de secretario de gobierno cuando el licenciado Gurría, a raíz de la renuncia del licenciado Salvador Neme, me invita. Yo me estaba realizando como diputado federal, pero el licenciado Gurría, yo le tengo un enorme afecto, una enorme gratitud y lealtad de los muchos años que él me ha impulsado, y me siento orgulloso. Duré 100 días, pero me siento orgulloso porque creo que integramos un buen equipo de gobierno. Estaba Guadalupe Cano, para mí la mejor jurista tabasqueña, de hombres y mujeres, y al frente del tribunal. Enrique Priego en la Procuraduría, Francisco Lastra en la Secretaría de Finanzas, Carlos Prats en la Secretaría de Educación, Humberto Mayans como presidente del PRI. Yo creo que cometí errores. Tuve el acierto de que desapareciera lo que era Saeta, lo que era el transporte. En el transporte, una empresa que perdía, pero una brutalidad de recursos. También... Eso fue un acierto, dice usted. Yo siento que fue un acierto. Le ahorramos centavos, aquello era un escenario terrible. Y a invitación del padre Francisco Goitia participé en un debate. Lo hemos dicho ya que en otras ocasiones, el 24 de abril de 1992, con Andrés Manuel López Obrador, que era líder del PRD. ¿Cómo estaba el Estado? Permítanme transmitir esta experiencia. El Estado estaba convulso. Andrés Manuel había detonado su liderazgo, la renuncia de Salvador Neme. Había bloqueos de pozos petroleros, había caminatas. Tomaron un día el Palacio de Gobierno. Yo dormí ese día en la Secretaría y evidentemente eso me llevó a una gran presión. El cargo público te presiona mucho, te requieres de un cierto equilibrio emocional. Yo creo que perdí un tanto el control, tuve exabruptos, y eso me recordó el secretario de gobierno, el actual, que lo veo exacerbado. A Pepín López. Tú dijiste el nombre. Bueno, José Ramiro López. Sí, José Ramiro López, sí. Pues si pasa, pero lo veo cuando Andrés Manuel no nos daba tregua. Yo lo fui a ver hasta su casa, lo he platicado ya en otras ocasiones, cuando los bloqueos de pozos. Entonces, la justicia divina, decía mi madre muy frecuentemente, porque como ellos comenzaron el desorden, ellos comenzaron con el bloqueo de pozos, con el movimiento de resistencia civil de no pagar luz, y miren lo que estamos cosechando. Y ahora que vi este movimiento y veo una reacción del señor gobernador que me preocupa mucho, porque no somos sus enemigos. No, si alguien hace una crítica, él dice, le han quitado una pluma a nuestro gallo. Si no estamos en un palenque, ni tiene por qué descalificarnos. ¿Cuál fue la única estación y el único medio que le daba vida al liderazgo de Andrés Manuel? Telereportaje. Aquí estaba Andrés Manuel todas las semanas. Entonces, ¿por qué ahora esta piel tan sensible? Yo le diría a Pepín, con la experiencia que tuve, porque afortunadamente nada más tuve 100 días, se me pidió la renuncia por fallas que yo tuve y me incorporé al trabajo parlamentario, que me ha dado enormes satisfacciones, y después dentro de las filas del Partido Acción Nacional. Pero el hecho de analizarse, de ver cuáles son nuestras fallas, o sea, no es posible que sean tan repelente a la crítica de buena fe. Yo aquí manifiesto mi solidaridad con mi casa, porque ustedes, yo soy parte de estos programas, con mi gran amigo Emanuel Chuy. Chuy nunca le negó el micrófono a Andrés Manuel López Obrador. Resistió presiones terribles para que le cerrara el micrófono. Fue el único medio que se mantuvo siempre
para transmitir, en donde Andrés Manuel decía, voy a tal parte, y señalaba sus críticas, y nos pegaba y no nos daba margen. Y miren ahora lo que sucede. Entonces, con esa experiencia, pues yo le diría a Pepín que el elefante es el animal más político, porque tiene cola corta, pies muy planos para sentarse en la realidad, y una piel muy gruesa para que todo se resbale, que no pierda el control y que escuchen voces, porque Javier May habla de que él tiene otros datos. ¿Se están inventando el número de muertos? ¿Alguien imaginó lo de la cabeza en una hielera? Si tienes información, que la dé. Pero si eso es real, pues veamos la realidad de lo que está sucediendo. A mí me preocupa mucho el gobierno de Tabasco, que no veo que haga política. ¿Qué es hacer política? Cerrar filas, convencer, sumar voluntades. No veo que haga política. Esa es mi experiencia. Yo la transmito porque la sufrí, la transmito porque la historia desnuda las verdades, afloran las fallas que hayamos cometido y nos cobra las facturas de los errores en los que hayamos incurrido. Entonces sí quise hacer estas reflexiones. Lo mundial, celebrando el Papa, que es una buena noticia. Lo nacional, porque no le veo lo humanista a Claudia Sheinbaum, recordando este desempeño y estas promesas de nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, y desde luego, pues con todo lo que ha acontecido en este movimiento de Balancán y lo que va a venir, pues que entiendan que, por favor, aquí lo dijimos, todos estos problemas aquí los planteamos, y se le dijo a Javier May de sus errores, de la forma en que había integrado su equipo. No es posible un equipo integrado con un criterio faccioso, no es incluyente, nos está descalificando. ¿Por qué? ¿Porque nos atrevemos a hacer una crítica? Pues por favor, a todos nos interesa que haga un buen gobierno, que Tabasco tenga estabilidad, que haya seguridad y que haya desarrollo. Me parece que te vinieron bien las vacaciones. No, al contrario, yo creo que usted le hizo bien para ordenar mejor todas sus ideas. Quedó pendiente lo municipal, pero yo creo que ya para la otra semana. Pues de lo de Balancán. Lo de Balancán. Lo de Balancán, que es lo municipal, pero me da gusto que me recuerdes, porque quiere decir que estás pendiente, claro, que estoy atento de todo lo que dice. Terminó la feria, ya terminó el circo, ya terminó la algarabía. Ahora enfrentemos con realidad, porque no nos han informado de las cifras del ISET, no nos han dicho cómo está la situación real en la economía del Estado, del gobierno. Y por otra parte, pues un equipo que, repito, sigue cerrado, sigue muy vulnerable a la crítica y a las voces de los que estamos inconformes, que, repito, lo manifestamos de muy buena fe. Ojalá y estén conscientes de los tiempos que vienen, que veo muchos conflictos, como relaté lo de la reforma al Poder Judicial, que también se va a dar en el Estado. Vamos a ver qué sale de eso, vamos a ver cómo podemos mejorar la impartición de justicia, que es el primer deber del Estado. De secretario a secretario, ahí quedó ya ese comentario, incluida la sugerencia. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi querido Hugo, muchas gracias, y qué bueno que te vinieron bien las vacaciones. Vamos a la pausa a las 2:19.